Bueno, por lo menos ya pusieron mejor música. Bien. Bueno, entonces continuaremos. Ya, por si acaso, antes que me olvide, bueno, algunos ya deben saber, de repente otros no se han enterado todavía, han debido ver que he creado un grupo de WhatsApp que se llama Bolsa de Trabajo. ¿Ya? Eso es para los que quieran buscar un trabajo. Ya, por si acaso, estoy poniendo todo tipo de trabajo, no es solamente sobre nuestras carreras, eso porque me han estado preguntando, me han dicho licenciatura, esto, hay de todo. Ya, estoy poniendo así porque sé que muchos de ustedes, de repente, sus padres, por ejemplo, de repente se han quedado sin trabajo, entonces no es solamente para que ustedes busquen trabajo, es también para que su familia de repente busque trabajo. ¿Ya? Entonces estoy publicando todo tipo de trabajo, para todo tipo de nivel, ¿ya? Eso es por si acaso, ¿ya? Para que ustedes puedan buscar para ustedes o para un familiar, ¿ya? Si no han ingresado todavía ese WhatsApp y ustedes están listando, ahí en el grupo, pregunten, ahí está el enlace o el número para que los metan, si no están. Ya, estoy publicando todos los días todo lo que a mí me llega, me está llegando de diferentes lugares, entonces yo se los comparto, ya, y ustedes puedan buscar, ya se ajustan, pues, si no es para ustedes de repente, para un familiar, no, pero ustedes saben que también ellos nos están apoyando económicamente de un lado a otro, y si uno de la familia cae, pues también nos afecta, ya. Bueno, eso solamente por si acaso. A ver, allá. El enlace dice para el grupo de WhatsApp es el 7, a ver, lo voy a poner en el chat. Ya. Ah, ahí está. Es el 781 51 394. Eso, 394. Entonces, contáctense por ese número y ellos les van a meter en el grupo. ¿Ya? También me están encargando que les diga que para ver estados académicos y financieros es de 9 a 1. Ya se comunican con Edgar o al grupo ahí, ¿no? Que está en el chat. Les preguntan quién es encargado para que le ayude. ¿Ya? Bien. Eso por si acaso. Ya lo compartí el número en el chat. ¿Ya? Bien. Entonces continuemos. Hayamos quedado, estábamos hablando de lo que es la capacidad de vida intracelular. ¿Ya? Como les decía, ya, los seres vivos no pueden vivir normalmente en el ambiente intracelular, porque es un ambiente muy tóxico para la mayoría de los seres vivos, ya que las sustancias que hay no se encuentran en las cantidades que nosotros necesitamos, sino en cantidades peligrosas. Sin embargo, algunos seres vivos, algunas bacterias, virus, han adquirido la capacidad de poder vivir dentro de las células. Se reproducen más lento, ya porque no es un ambiente ideal, pero pueden sobrevivir así, ya de tal manera que así nuestro sistema de defensa no nos ataca, porque se dan cuenta, si estos agentes infecciosos viven dentro de nuestra célula, las células que hemos dicho hace rato, con la anterior clase, que nos defendía, no se van a comer a nuestras células, ¿no? Entonces,
así ellos pueden sobrevivir. Aquí entrarían los 4 grupos. Las bacterias, hay bacterias como el de la tuberculosis, por ejemplo, que por eso justamente que es crónica. Ya, los hongos, ya, muchos de ellos, como las levaduras. Entre los parásitos como el plasmodium, por ejemplo, el de la malaria, que vive dentro de los glóbulos rojos, por ejemplo, ese de ahí. Y los virus, todos los virus, porque el virus justamente, podemos decir, es el que ataca dentro de la célula, ¿ya? Bien, entonces los agentes infecciosos que tienen esta capacidad son más difíciles de destruir por nuestro sistema de defensa. Luego tenemos lo que es la capacidad antifagocitaria, ¿ya? La capacidad antifagocitaria ya es la capacidad que tienen algunos agentes infecciosos de evitar el proceso de la fagocitosis. Y el proceso de fagocitosis es lo que veíamos en la anterior clase, la cual les mencionaba cómo nuestras células de defensa se comían prácticamente al agente infeccioso, ¿no? Entonces, ellos liberan sustancias químicas que bloquean este mecanismo. ¿Ya? Al bloquear este mecanismo, no pueden ser destruidos en el primer ataque, podemos decir, cuando el sistema de defensa trata de destruirlos inicialmente. Sin embargo, podemos destruirlos ya con la segunda línea, que sean los anticuerpos y el sistema de complemento. ¿Ya? Por suerte, son muy pocos los agentes infecciosos que pueden producir esto, ¿ya? Y en ese grupo podemos incluir solamente a lo que son las bacterias, un grupito pequeño de bacterias, un grupito pequeño de hongos y los parásitos, que más que todos parásitos multicelulares, como los gusanos, por ejemplo, que por su tamaño es imposible que nuestras células se los coman, ¿no? Bien. Ya, bien. Y el último factor es la variabilidad antigénica. Este factor tiene que ver con el hecho de que los agentes infecciosos modifican su estructura superficial, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Sucede que todos los seres vivos, incluidos nosotros e incluidos los agentes infecciosos, en sus células, en su membrana, expresan proteínas que son la expresión de su carga genética, ¿ya? Eso significa que su superficie tiene estructuras que son propias de ellos. Algo así como nosotros mismos. Ustedes se dan cuenta, ustedes reconocen a un humano por sus características físicas. Ustedes saben que no lo podemos confundir con un perrito, un caballo o lo que sea, porque tenemos características muy distintivas que nos ayudan a saber que ese es un humano, que es un perro, que es un gato, así, ¿ya? Y al mismo tiempo tenemos características físicas que hacen que nosotros podamos diferenciar un humano de otro ser humano. Eso mismo, que es una expresión de nuestra genética, ocurre también a nivel celular. Nuestras células de nosotros y de otros seres vivos también tienen estructuras que son expresión de esta genética, haciendo que tengan moléculas, principalmente proteínas, que son propias de la especie, ¿ya? Y también proteínas que son propias de ellas como individuos, ¿ya? Ahora, nuestro sistema de defensa, con los que son los anticuerpos, pueden reconocer estructuras, ¿ya? Y esa es una forma de defendernos. Ya cuando un macrófago, como lo que vimos en la anterior clase, se come a un agente infeccioso, pongámosle un virus o una bacteria, le va a sacar porciones de la misma. ¿Ya? Vamos a ver. Supongamos que esta es una bacteria, ¿ya? Esta bacteria en su superficie va a tener, pongámosle, unas estructuras de forma triangular. Ya digo, supongamos porque obviamente son mucho más microscópicas, no las veríamos. Pero esas serían proteínas que son propias de. Cuando esta bacteria se divide en dos, ¿no? Por la famosa mitosis, o división binaria, tendría que dar
a dos bacterias idénticas genéticamente y por lo tanto, estas también deberían expresar en su membrana la misma proteína, de tal manera que tienen la misma estructura sobre su membrana, su cuerpo. ¿Ya? Ahora, cuando un macrófago se come a uno de estos agentes infecciosos, lo que hace después de matarlo es sacarle retazos. Vámonos, le saca esta parte, por decirles así, y se le envía a través de una célula llamada astocito a otras células llamadas linfocitos, y estos linfocitos reconocen esa forma y fabrican anticuerpos que puedan reconocer esa forma. Vámonos, como es triangular, entonces el anticuerpo tendría que ser así, de esta forma. De tal manera que cuando estos agentes infecciosos entran al cuerpo, nuestros anticuerpos reconozcan la forma y como reconocen la forma, atacan al agente infeccioso para matarlo. ¿Ya? Bien. Ahora, a estas estructuras que estamos hablando, que les decía que son principalmente proteínas, se dan cuenta, son las que les dan la individualidad, ¿no ve? A nuestras células de todos los seres vivos y sobre las cuales reaccionan los anticuerpos, porque los anticuerpos reconocen esas formas, se les llama antígenos. ¿Ya? Entonces, estas moléculas que estamos hablando, que están en la superficie, se llaman antígenos. Ahora, de lo que estamos hablando en este punto, ya, sucede, como les decía, que lo normal es que un agente, como una bacteria en este caso, cuando se divide, me da dos idénticas desde el punto de vista genético y por lo tanto tendrían que tener la misma forma. Sin embargo, sucede que en algunos agentes infecciosos, en algunos, ya, cuando se divide, en vez de darme estructuras idénticas, modifican en algunos de sus descendientes. Entonces, en algunos descendientes, en vez de tener esa forma, por decirles en este caso, triangular, ya tendrá una forma diferente. En este caso, pongámosle redondito. De tal manera que como su forma es diferente, los anticuerpos que fabriqué, que reconocían la primera forma, ya no sirven para esta nueva forma. De tal manera que ya no le pueden hacer daño. Entonces, esos anticuerpos que fabriqué destruyen a los que son, podemos decir, más viejos, que todavía tienen esa forma, pero a los que tienen la nueva forma no les hacen daño. ¿Ya? Tendríamos que otra vez iniciar el proceso. Eso significa que otra vez el macrófago tiene que comer, tiene que fabricar nuevo eso, fabricar nuevos anticuerpos, y hasta que haga eso, ya han vuelto a cambiar. ¿Ya? Es más o menos como si tuviese un ladrón que cada vez que entra a robar un banco, sale y se hace cirugía plástica. La policía no lo va a reconocer, le va a costar otra vez porque cambia su cara. Es lo mismo acá. Estos agentes preciosos es como si se hiciesen esa cirugía plástica, se modifican y eso no le permite reconocer a nuestros anticuerpos. ¿Ya? Eso en realidad lo que hace es ayudarle a ganar tiempo para reproducirse y por lo tanto nuestras células tardarían en destruirlo. ¿Ya? En este grupo entran bacterias y virus, ¿ya? Y los virus principalmente. Los virus modifican mucho estas estructuras, ¿ya? Y por eso suelen aparecer mutaciones, justamente como la que han visto que apareció el COVID, ¿ya? ¿No? El SARS-2, que es el nombre del virus, ¿ya? Pero no es el único. Por ejemplo, los virus de la gripe, lo que son los virus de la influenza, los rinovirus, son virus que todo el tiempo están modificando su estructura. Por eso no nos volvemos inmunes, porque cada tiempo aparece un nuevo, ¿ya? Bien, entonces eso les permite a los agentes infecciosos ganar tiempo, no se olviden, ¿ya? Bien, entonces todos esos son los factores de virulencia. Como ven, son varios y dependiendo de los agentes pueden tener más, menos de estos, y cuantos más tengan, más capacidad de causar daño. Entonces, por ejemplo, uno que no tenga ninguno puede causar daño, pero uno que tenga, pongámosle, adhesividad, invasividad y toxinas, será mucho más
agresivo, ya podrá causarnos mucho más daño. Incluso eso se puede calcular con número. Cuando hablamos de virulencia, se puede calcular en base a la cantidad de agentes infecciosos que se necesitan para causar daño. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Por ejemplo, de la salmonela, que es una bacteria que vamos a ver más adelante, para que nos cause daño, necesitamos que nos ataquen por lo menos 100 salmonelas. O sea, que ustedes se coman un pan que tenga 100 salmonelas. Ya, si tiene menos de 100, no enfermaré, porque mi sistema de defensa puede destruir esa cantidad. Si son más de 100, no voy a poder. Si es la Shigella, que es otra bacteria que también vamos a ver más adelante, es más agresiva. La Shigella basta con 10. Con 10 agentes infecciosos ya puedo sufrir la enfermedad. Con la Escherichia coli, el número es más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Ya. Una unidad formadora de colonia es equivalente a aproximadamente 1.000.000 de agentes infecciosos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen que multiplicar 100.000 por 1.000.000. Esa es la cantidad, que son 100.000 millones, ¿no? De agentes infecciosos para que yo enferme. Y por si acaso, que como son microscópicos, ustedes tranquilamente se pueden ingerir 100.000 de estas bacterias como si nada. Ya ni se van a enterar. Bien, entonces están viendo que ese número es el que nos dice cuán agresivo es. Si yo digo Salmonella y Shigella, que son apenas 10 y 100, estoy hablando de un agente infeccioso muy agresivo. En cambio, si de Escherichia coli, que necesito más de 100.000 millones, entonces está hablando de uno que es menos agresivo, ¿no? Entonces, la agresividad también depende de eso, ¿no? De su número. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a irnos a otro tema. De ahí vamos a acabar con el tema de introducción a la microbiología. Vamos a empezar a ver ya agentes infecciosos. ¿Ya? Y vamos a empezar con un tema que se llama bacilos gram positivos. Bien, entonces el tema se llama eso, bacilos gram positivos. Ya, en cuanto a qué significa esto, bien, eso está en su tarea. Tenían que haberlo ya visto, si es que lo están haciendo. Sin embargo, lo voy a explicar. Cuando hablamos de bacterias, ya, sus clasificaciones dependen de varios factores. En realidad son 5 formas para clasificar una bacteria. ¿Ya? Ahí están lo que es la forma, su tensión, nutrición, etcétera, ¿no? ¿Ya? Aquí se ven 2 formas de clasificación. Bacilo significa, se refiere a la forma en sí de la bacteria. Se dividen en cocos, bacilos, espiroquetas, vibriones, según la forma. Bacilo significa que es alargado. ¿Ya? Lo de gram positivo tiene que ver con la tinción. Lo que pasa es que en microbiología se tiñen los agentes infecciosos para poder verlos, porque al microscopio, en realidad, lo que son bacterias, hongos, todo lo que estamos hablando, son transparentes, no tienen color. O sea, si ustedes agarran un poco de tierra o orina o sangre, lo que ustedes quieran, y vean el microscopio, vamos a ver a estos agentes como si fuesen un vaso de vidrio en el agua. No sé, alguna vez han visto colocar un vaso de vidrio en el agua, van a ver que casi no se nota, no se lo ve,
¿no? Es lo mismo, al microscopio, estos agentes preciosos son transparentes y casi ni se los nota. Hay que tener muy buen ojo para poder verlos, y es lo cual es muy difícil para investigar. Entonces, los científicos pillaron un truco, teñirlos, ¿ya? Hay diferentes formas de teñir, hay muchas técnicas, ya están la tinción de Ciel-Nielsen y otros más, o sea, hay varias tinciones. Sin embargo, una de las que más se usa en microbiología se llama tinción de Gram, ¿ya? Es una tinción que usa el colorante violeta, ¿ya? Y se llama violeta genciana, ¿no? Uno de los colorantes, ¿ya? Y el otro es rojo, ¿ya? Rojo, safranina se llama, pero el colorante, pero tiene de color rojo, ¿ya? Entonces, se usan estos dos colorantes y sucede que algunas materias agarran el color violeta y otras agarran el color rojo, que como está diluido es el tono rosado. Entonces, cuando uno ve el microscopio, va a ver unas materias de color violeta y otras de color rosado. Las que agarran el color violeta se les llama gram positivas y las que agarran el color rosado les llamamos gram negativas, ¿ya? Entonces, es una forma de clasificar, ¿ya? Ahora, en este tema vamos a ver entonces los que son bacilos gram positivos, en otras palabras, los que tienen forma alargada y que toman el color violeta, ¿ya? Bien, vamos a empezar a hablar de cada uno. Y el primero sería el Bacillus cereus. Bien, cuando hablamos de estos, el Bacillus cereus, ¿ya? Cuando hablamos de una bacteria, la primera parte del nombre, en este caso es Bacillus, ¿ya? Es el género, ¿ya? Y la segunda parte, que es cereus, la especie. Entonces, cuando hablemos de estos agentes, ¿ya? No se olviden que la primera parte es el género, la segunda parte la especie. Así siempre se pone el nombre de estos, ¿ya? Entonces vamos a hablar del género Bacillus, que son dos los que vamos a ver. Este, el Bacillus cereus, y el otro, el Bacillus anthracis, ¿ya? Bien, podemos decir que es como el nombre y el apellido de cada agente infeccioso, ¿ya? Entonces empezaremos con este, con el Bacillus cereus. El Bacillus cereus es un agente infeccioso que es una bacteria aeróbica. Eso significa que le gusta el oxígeno. Eso también lo van a ver en su tarea, en su clasificación. Hay agentes infecciosos, bacterias principalmente, que les gusta vivir donde hay oxígeno. Esas llamamos aeróbicas. Pero hay otras que les gusta vivir donde no hay oxígeno, más bien el oxígeno las mata. A estas les llamamos anaeróbicas, ¿ya? Entonces, en este caso, si dice aeróbica, es una bacteria que le gusta vivir donde hay oxígeno. Cuando dice medioambiental, se refiere a que vive en realidad en todo lado, no tiene un lugar específico, puede vivir en cualquier lugar, ¿ya? Y esta bacteria es productora de una endotoxina. Si se acuerdan, cuando hablamos hace ratito de factores de virulencia, habíamos hablado de las toxinas, les había hablado de las endotoxinas y las exotoxinas. Les había dicho que las endo eran más que todo un accidente, si se acuerdan, ¿no? O sea que para que queden libres había que matar a la bacteria, ¿ya? Sucede que esta bacteria no quiere causarnos daño. Esta bacteria se alimenta principalmente de vegetales en putrefacción, o sea, de plantas. No ataca al ser humano ni a los animales. Se alimenta de plantas, ¿ya? Pero puede llegar a nosotros accidentalmente y causarnos enfermedad. ¿Cómo puede llegar a nosotros? Principalmente contaminando los cereales, ya que le gustan los cereales, arroz, trigo, cebada, etc. También otros vegetales, pero generalmente es una bacteria de reproducción lenta. Así que, por ejemplo, en una lechuga les puede llegar, sí, pero como son tan poquitos, porque se reproduce lentamente, entonces no va a causar mucho daño. Pero en cambio en un arroz, que ustedes saben que el arroz lo almaceno, lo guardo por mucho tiempo, y si le damos humedad, porque todo agente infeccioso para poder producirse necesita humedad, entonces si ese arroz está húmedo
y tiene esta bacteria, esa bacteria se va a reproducir harto en ese arroz, y ese arroz cuando ustedes llegan a su casa lo hacen cocer, porque ni se van a enterar por si acaso que pasó esto. Al hacerlo cocer, matan a la bacteria y se comen ese arroz y la bacteria ya está muerta, pero al matarlo liberé su toxina y entonces me enferma, ¿ya? Bien, entonces va a llegar por los cereales, el arroz obviamente ya saben, el trigo y obviamente sus derivados, la harina, de la harina están los fideos, el pan, etcétera, que son formas como nos puede llegar la toxina. No hay forma de saberlo, ya que el alimento no cambia, o sea, no va a tener mal sabor ni nada, ni se van a enterar, ¿ya? Bien, cuando la toxina la ingerimos, porque obviamente nos va a entrar por la vía oral en algún alimento que consumamos, me va a producir una intoxicación alimentaria. Fíjense, no produce infección, porque la bacteria está muerta, produce una intoxicación alimentaria, que se puede presentar de dos formas, emetizante y diarreica. La palabra emetizante significa, viene de mesis, que significa vómito, ¿ya? Entonces, emetizante significa que provoca vómito, con diarreica ya saben, ¿no? Que produce diarrea. Hablaremos primero del emetizante. Cuando ingerimos la toxina, ya generalmente los síntomas aparecen de forma rápida. Suelen aparecer, como están viendo, entre los 30 minutos hasta 5 horas después de haber ingerido el alimento contaminado. Ustedes comieron ese arroz y una media hora o una hora después empiezan a sentirse mal. ¿Qué síntomas van a tener? Va a provocar náuseas, vómitos, dolor abdominal, va a haber palidez, frialdad, ¿ya? Y es la característica. Hay palidez, frialdad y vómitos. Generalmente el paciente va a empezar con vómitos intensos y seguidos, ¿no? Vómito tras vómito. Conforme van pasando los minutos y las horas, va a ir de a poquito reduciendo, hasta que termina desapareciendo. Como están viendo, dura de 1 a 24 horas. Es autolimitado. Va a durar lo que tarde el cuerpo en botar la toxina. De eso más rápido durará menos, ¿no? Bien, esa es la forma emetizante. La forma diarreica es igual en cuanto a los síntomas, solamente varía en que no hay vómitos y en el tiempo. ¿Ya? Si fíjense, igual va a haber dolor abdominal, igual que el anterior, igual va a haber palidez, igual va a haber frialdad. Pero en vez de vómitos, aquí hay diarrea. Lo otro es el tiempo. Este es más lento. Tarda en empezar de 4 a 8 horas, pero puede durar también más, de 4 horas hasta 5 días. Y también va a depender de cuánto tardemos en botar la toxina. También se cura sola. Estos casos se van a curar solos porque va a durar la enfermedad lo que tardemos en botar la toxina. No sirve dar antibióticos, ¿ya? Y es sencillo de explicar eso. Si les decía al rato que la bacteria murió al hacerlo cocer, entonces no hay por qué dar antibióticos, porque ¿qué vamos a matar? La bacteria está muerta. Simplemente hay que tener paciencia y esperar a que el cuerpo bote la toxina, ¿ya? Mientras tanto, lo que hay que hacer es mantener una buena hidratación, porque al menos en los niños pequeños, una de las causas de mortalidad infantil en menores de 5 años es justamente la deshidratación, principalmente producida por diarreas. También en las personas de la tercera edad es unas cosas que los pueden matar. Y el adulto es muy difícil porque realmente el adulto suele mantener un buen estado de hidratación. ¿Ya? Bien, entonces el tratamiento es paciencia, ¿ya? Que se mantenga el paciente bien hidratado, constantemente consumiendo líquidos con sales, bien alimentado. Y podemos darle tratamiento sintomático. Significa dependiendo de lo que tiene, ¿no? Si está, por ejemplo, vomitando, le vamos a dar algo para que le disminuya los vómitos. No sirve cortarle porque va a durar más tiempo. No se olviden que el vómito está ayudando a botar la toxina. Lo mismo la diarrea. Si la cortan, le cortarán unos días, pero va a seguir y de repente más fuerte porque es retenido la toxina. La idea es que la toxina salga más rápidamente del cuerpo. Ya, si le está abriendo mucho el abdomen, le podemos dar cualquier antiespasmódico, Viadil, Sertal, Espasmodioxadol, varios, hay varios. Cualquier antiespasmódico para ayudarle con los cólicos.
¿Ya? Bueno, prevención es difícil. Para prevenir esto yo tendría que hacerle una prueba a cada arroz que como y eso prácticamente es imposible. Ya va a pasar, no hay forma de prevenirlo. Es más, a todos ustedes les ha dado más de una vez en su vida. Ustedes mismos deben estar conscientes. A una vez les ha dado una diarreíta de esas que les ha ido a correr al baño unas 2 o 3 veces y no fue más, ya calmó, no molestó más. O lo mismo, comieron algo y tuvieron que estar vomitando, vomitaron 1 o 2 veces y ya se acabó, ¿no? En algunos casos dura más, pero nos ha pasado así situaciones y les va a pasar también, ¿no? Porque es difícil determinar qué alimento viene o no contaminado. Es difícil también que esto, o sea, no hay forma de evitar que esto pase. Y por suerte no es algo muy frecuente, pero sí nos puede pasar de vez en cuando. Tampoco están viendo, es peligroso, solamente la hidratación, al menos en niños pequeños, que son los que más riesgo tienen, ¿no? Se pueden morir por intoxicación. Bien, otro dato aquí interesante, para que no lo confunda con una infección, ya como la salmonela que vamos a ver más adelante, es la temperatura. En todo proceso infeccioso ya hemos visto, y saben ustedes, con lo que hemos visto, que puede haber fiebre. En este caso, no hay fiebre, más bien lo contrario, el paciente va a estar frío. Entonces, si ustedes tienen un paciente con cuadro de vómitos o diarrea y está frío, hay que pensar en una toxina, no en una infección. En cambio, si está con fiebre, tengo que pensar en una infección, ya en una toxina. Entonces, eso es importante. Así no le estamos dando antibióticos en vano. Pues si usted da un antibiótico para esto, no va a funcionar. En primer lugar, no hay que matar. Y en segundo lugar, estoy poniendo en riesgo al paciente de que por el antibiótico tenga otros problemas, como también vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta bacteria, sobre el Bacillus cereus, antes de ver la otra? Bacterias. Bien. Bueno, vamos a creer que están callados porque es lunes. La música. Sí, a mí también, es vecina, ya le he ido a reclamar al rato y se enojó conmigo. Bien, pero así es la gente. Por lo menos ya, como decía al rato, está con buena música, porque al principio estaba con la música que ya no. Pero bueno, y ahí bajó también, porque al principio estaba fuerte, estaba. Bueno, entonces vamos a continuar con otra bacteria. Ya, el Bacillus anthracis. Ya, esta bacteria, Bacillus anthracis, es una bacteria que le gusta vivir en el intestino de algunos animales. Y en algunos animales incluso vive sin causarles daño. Eso significa que es, se le llama, bueno, cuando hay asociación de agentes de otros seres vivos, tiene diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, parásito es cuando un agente causa daño a otro, ¿no? Comensal es cuando un ser vivo asociado a otro se beneficia de esta asociación, pero no causa daño. ¿Ya? Y mutualismo es cuando los dos se benefician. ¿Ya? Por ejemplo, cuando es con Escherichia coli, es un mutualismo, los dos nos beneficiamos. ¿Ya? Algunas bacterias que viven con nosotros en nuestra piel son comensales, no nos causan ningún daño, están ahí. Y así esta bacteria es un comensal de algunos, como la vaca, por ejemplo, y las cabras, que viven en sus intestinos y no les causa daño a ellos. Pero sí, cuando llega a nosotros, sí nos puede causar daño. Ahorita vamos a ver cómo. O bueno, no sé si me alcanza el tiempo. ¿Ya? A ver, pregunta. Póngase a bailar. Bueno, es rock. Son baladas. No, no creo. Tal vez más ratito. Bien. Entonces, eh, estas bacterias, Bacillus anthracis, produce esporas. ¿Ya? Entonces, para entender qué son las esporas, tengo que hacerles un pequeño dibujito acá.
Pero vamos a ver qué son las esporas. Bien, las bacterias y los hongos hacen lo mismo. Cuando se dividen, al dividirse, como les dije anteriormente, me tienen que dar dos del mismo tipo. ¿Sí? ¿Ya? Genéticamente idénticas. Sin embargo, los hongos y algunas bacterias, porque no pasa con todas, algunas bacterias, cuando hace esta división, una sale igual que la madre y la otra más pequeñita. Genéticamente son idénticas. Lo que las hace diferente es la forma, el tamaño. Una vez que ha pasado esta división, su hermana, la que al mismo tiempo se dividió con ella, lo que va a hacer es fagocitarla. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es, si es esta, va a envolverse así alrededor de ella, ¿sí? Y la introduce adentro, de tal manera que luego la mete adentro de ella. Una vez que la mete adentro de ella, a su hermana, le fabrica una capa protectora alrededor de ella, ¿ya? Con proteínas y azúcares resistentes. ¿Ya? Es la espora. Es una bacteria o un hongo recubierto con una capa protectora. De tal manera que si algo pasa con esta bacteria, que es la hermana, y esta, por decirles, muere, la espora queda libre en el medio ambiente. Y esa espora puede sobrevivir en el medio ambiente a muchas cosas, como el calor, la sequedad, la falta de alimento, porque es algo así como una semilla. Está ahí como durmiendo. Y puede estar así por mucho tiempo, hasta que caiga en un ambiente adecuado, donde hay alimento. Una vez que cae en ese lugar, esa capa protectora que le decías, se rompe esa capa protectora, sale la espora, que era una bacteria, y bien sale, se hidrata y alcanza el tamaño original que tenían sus ancestros y empieza a dividirse y a reproducirse. ¿Ya? Entonces, también es una forma de visión y al mismo tiempo una forma de defensa. Esporas. Las bacterias que tienen eso son difíciles de destruir, ¿ya? Porque la espora va a sobrevivir incluso los antibióticos. ¿Ya? Por eso se aclara ahí que es una bacteria productora de esporas. ¿Ya? Ahora, esta va a producir dos enfermedades diferentes, depende de dónde caiga la espora. Y la primera será transcutánea. Eso lo veremos mañana, porque ya no me alcanza el tiempo ni para empezar. Bien, chicos, entonces, cualquier cosita, estén atentos a lo que vamos publicando en estas semanas en el WhatsApp, como todo está empezando a arrancar. Estén atentos a todas las noticias, ya que van saliendo en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosita, consulten ahí con el personal administrativo que está ahí para poder responderles. No necesitan ir al instituto a hacer preguntas, pregunten por WhatsApp, ya ellos les dirán si es necesario que vayan o no. Eso para que no estén arriesgándose, porque si bien la gente está saliendo ahora, estamos en los días más peligrosos, por si acaso. Bien, nos vemos mañana. Se cuidan, vayan a descansar, aprovechen para estudiar. Yo iré a poner música más fuerte para pelear con el vecino. Bueno, gracias. Chao, chicos.